Muy bien, aquí estamos nuevamente, nos metemos en este tramo. Ahora nos abocamos en lo que es nuevamente el ámbito político y en este caso recibimos a integrantes de lo que es el MPP. Tenemos por aquí a Claudio González, edil departamental, y tenemos al senador Aníbal Pereira. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias Gonzalo, como siempre. Bueno, y vaya que hay motivos como para justamente discutir temas a nivel nacional. Se viene obviamente lo que es el presupuesto, que ingresa primero en Cámara de Diputados, pero obviamente la agenda nacional está marcada por acciones obviamente de gobierno y el hecho también de lo que es en este caso la función de la bancada oficialista, y ni que hablar en el sector mayoritario. Y tengo que arrancar con lo que ha sido en las últimas horas esta discusión sobre si el Frente Amplio en este sentido tiene margen o no para cumplir el programa de gobierno. No solamente por lo dicho por el subsecretario del Ministerio de Economía, sino por supuesto por el hecho de cómo es el panorama que encontró este gobierno en materia de recursos. Después que se aprobó la rendición de cuentas en el Parlamento, donde queda bien claro, ¿no?, que había una realidad que no era la que se venía pintando. El gobierno anterior, cuando asume, se comprometió a bajar el déficit fiscal. Esas fueron las metas fiscales. 2,8 y terminó 4,2. ¿Qué implica eso? Hablando en cosas concretas, que la deuda es lo que queda para afrontar, es un peso mayor al que se preveía, pero más allá de ser un peso mayor, nos dijeron que la realidad era otra. Creo que lo más gráfico en la discusión esa fue Javier Daedo, ¿no? Sí. Cuando Javier Daedo, ex director de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos de la Calle, padre, dijo con claridad que el gobierno se manejó desde el punto de vista de la discusión de rendición de cuentas con algo que él todavía dijo: me imagino que se saldría en la vaina para denunciar la situación, para pegar, porque tenían razón. Porque no solo que se maquilló el déficit, sino que había inclusive facturas que no fueron ingresadas para generar más maquillaje en ese sentido. Entonces, y el gobierno mantuvo, que es lo que el presidente viene planteando con mucha claridad: me eligieron para gobernar, y no es para debatir con la oposición hoy quién tiene razón. Por lo tanto, ahí hay un escenario que se privilegia, en el cual esa realidad existe. Si no se votaba la rendición de cuentas, aumentando el crédito, ¿verdad?, para enfrentar esa deuda, el crédito de deuda, las prioridades presupuestales iban a ser menores a lo que ya hay un margen fiscal para ampliar el presupuesto de $140 millones y al final del periodo 240 millones. La sábana queda clara dónde está, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no?, de una situación fiscal adversa, complicada, el gobierno sigue con el compromiso, y en los primeros 6 meses, yo quiero nombrar un solo compromiso de gobierno que ya se empezó a cumplir, y que era el que varios, yo estoy seguro, que jugaban boletos para que no fuera. Aratirí, Neptuno. El escenario era muy complicado. Contrato, ¿no?, firmado, gobierno que se iba, gobierno que asumía con un compromiso de gobierno que decía: esa no es la solución, pidió 90 días. A los pocos días asumió Yamatú. Ustedes se acuerdan que hubo movilización en la Torre Ejecutiva, ¿no? Sí. Que el secretario de Presidencia le dice: muchachos, está todo bien, asumimos recién, pero los que se fueron no le dijeron nada, no le acamparon en la puerta. Pero un gobierno, como te decía, no tiene que estar con excusa, tiene que asumir. Y yo creo que ahí el ejemplo más claro de que hay un compromiso, claro que con las 63 medidas vamos a cumplir. ¿Es una situación fiscal compleja? Sí, es compleja, más de lo que se dijo, pero creo que la senda en cuanto a los compromisos está bien clara. En el presupuesto, nosotros mañana como bancada tenemos una reunión con el presidente de la República de Economía, donde vamos a articular lo que ya se viene preparando del presupuesto, que sin duda que es
la ley más importante de los 5 años, ¿no? Vinculada a la prioridad, hacia dónde van los recursos. ¿Coincidís con alguna visión? Yo escuchaba hace unos días que decían que los niveles que se le ponen a veces de exigencia o de margen de error al gobierno son diferentes al anterior. O sea, como que a veces lo mínimo no se le perdona a este gobierno actual, como si de pronto podía haber una cierta justificación para el otro. A ver, yo parto de la base con este razonamiento. Las oposiciones son oposiciones. Y hay que respetar el rol de la oposición. En ese sentido, no quiero ponerme en el rol de ¡ay, del palo en la rueda! ¿No? Porque después la gente va a laudar. ¿No te asusta el que hay que entracar fuerte de Delgado, por ejemplo? No, lo que pasa es que Delgado tiene un problema. Porque Delgado es la voz más dialoguista de la oposición, pero está abrazado a un rencor. Lo llevan de la nariz a hacer una oposición mayor, porque si no, Da Silva y García se lo llevan puesto. Entonces, hay una lucha de oposiciones que generan una realidad más compleja. Porque yo veo que toda esa dinámica es para ver quién se diferencia de quién es más malo con nosotros. Es como una apuesta, ¿no? A ver, basta ver la primera semana, enseguida el balotaje, y ver que ya salieron legisladores que habían sido electos con un rol bien claro de oposición y no había asumido el gobierno. Empezaron a instalar lo que ahora lo hacen con más fuerza. En el gobierno, este gobierno no tiene rumbo, este presidente no manda, tribilín, ¿no? Sí. Lo vienen sembrando desde, y teniendo en cuenta que a Yamandú lo bajaban, ¿no? Si quienes denunciaron a Yamandú en las internas no hubieran dicho la verdad, todavía no sabemos cómo se gestó. Entonces, hoy Yamandú no era el presidente, porque la fiscal era Sandra Freita, y la nombraron, y la denuncia estuvo ahí, porque estaba direccionado para bajarlo de la carrera. Eso lo digo donde sea. Donde sea. Porque después los hechos nos demostraron. Puedo decir que estaba orientado todo para que cayera de esa forma la candidatura de Yamandú. Sí, no tengo duda, que la jugada fuerte de instalar lo que instalaron, de que había Yamandú cometido ese delito, que después se probó que no fue así, era para bajarlo de la carrera. Era para bajarlo de la carrera. No fue otra cosa. Y esos son los fenómenos nuevos que el Uruguay antes no conocía tanto, por lo menos públicamente. Ahí están, por ejemplo, lo que se decía de esas agencias del exterior y que había también una movida allí de usuarios truchos en las redes sociales. Todo eso. Y hoy tenemos una oposición que sigue enojada por el resultado que la gente determinó. Mira, nosotros pasamos por circunstancias. Cuando perdimos en el 2019, tuvimos un año, congreso, autocrítica. ¿Sabes cuándo empezamos a entender? Cuando saliste por afuera a hablar con la gente. Cuando te quedas en el microclima a hablar con los iguales, es aquello como el cuento del gato. ¿Nunca escuchaste el cuento del gato? Que sale en el medio del campo y se te rompe el auto y ves una luz lejos y dice, voy a golpearle la puerta a ver si me consigo. Cuando golpea la puerta dice, metas el gato, ¿sabe dónde, no? Entonces, y yo creo que la política hay que prestigiarla. Por eso te digo, la oposición tiene que jugar un rol, que es el rol que se desprende de las elecciones. ¿Tá? Entonces hay perfiles de la oposición que entienden que es los 5 años confrontar el modelo, hay otros que entienden que pueden haber... Y bueno, el gobierno, lo que sí vemos con claridad, por eso ellos quieren instalar esa lógica de que no hay gobierno, es que hay un gobierno con un claro rumbo, con un presidente... Por ejemplo, ese marco, esa impronta que tiene la oposición, es por ejemplo el reflejo de lo ocurrido, no voy al hecho en sí de lo que pasó de Da Silva con Viera, sino a la forma toda, porque si vas a lo que fue la interpelación a Frati, el arranque es Mujica, el santuario, el homenaje, esto, lo otro. Desde el minuto 1 fue una provocación total. A todos los que hablamos nos hizo una respuesta. A mí me llamó el alcalde de Rocha, el ex alcalde de Rocha, que en realidad, si pensaba que con eso me iba a agraviar, no, agravió a los rochenses, ¿verdad? Porque gane o pierda es una decisión democrática de la función, y fui intendente de Rocha, claro que sí, con el voto popular, como no lo fui ahora, con la decisión popular. Entonces, cuando ahí está lo que tú dices, cuando se quiere caricaturizar o generar la interpelación, que fue un momento X, por eso digo lo mismo del rol de la oposición, la interpelación es una herramienta que hay que cuidarla. Sí.
porque en las democracias las interpelaciones son absolutamente necesarias. Ahora, si esa herramienta tú la destruyes, yo siempre pongo el ejemplo que me ponía mi abuelo, cuando me llevaba a la chacra que plantaba él afuera de Rocha, y me decía, tú con una pala podés hacer un cantero, pero puedes matar a alguien. Sí. Aprende a usar bien la herramienta. Y eso. Entonces, en la interpelación el otro día, para mí, más allá de todo lo que sucedió, que no puede suceder esas cosas, el agravio, cómo termina, que para mí es un atropello de la ciudadanía, el final de esa sesión, todo eso, hubo una intencionalidad de tergiversar la realidad. O sea, el miembro interpelante instaló cosas y después se sumó Bordaberry al baile, Bordaberry con otra altura, que hizo las preguntas a punto de vista legal, pero también instalaron cosas que no son ciertas. Por ejemplo, quisieron instalar que la chacra, que la estancia se compró porque murió Mujica. No, la estancia, el primer hecho de compra fue el 11 de abril. Mujica murió 1 mes y 2 días después. Y para decidir el 14 de abril y firmar la escritura el 12 de agosto, hay todo un proceso formal que se cumplió desde el 11 de abril. Cuando dicen todo eso, una intencionalidad de desprestigiar las políticas públicas que lleva colonización hace 80 años. Y ese es el fondo del debate. Por eso nosotros dijimos, vamos a debatir esto, que es lo que ustedes quieren debatir porque nunca han estado de acuerdo. Por eso yo le demostré a Bordaberry, que se enojó conmigo, el poder que le había dado una sociedad anónima panameña para ser abogado defensor de un litigio contra colonización, que lo ganó colonización. En el año 2006 yo mostré las tapas de los diarios de esa vez cuando colonización, por el mismo mecanismo del artículo 35, compra una estancia en Rausa. ¿Qué va a leer en las tapas de los diarios? Gobierno estafado, compró una tierra, regaló la plata. Entonces, yo creo que hay que prestigiar tanto el gobierno como la oposición con las acciones que cada uno entienda que sean. Pero tenemos que cuidar estas cosas. Porque nosotros hoy vemos lo que está pasando en la Argentina. Yo no sé cuántos uruguayos se pueden sentir cercanos a cualquiera de las dos opciones, digamos, de confrontación dura en la Argentina. Un punto de no retorno, además. De no retorno. Decía el intendente de Flores, actual intendente de Flores, Irazábal, hace unos días en una nota que hablan algunos en AM y otros en FM. Yo creo que ese palo va más para su propio partido, incluso, porque el ambiente es otro. Tú fuiste intendente y vos sabés cómo escuchado, se sí. Y yo creo que eso, bueno, vos fuiste intendente, sabés cómo es el relacionamiento en ese caso, pero sabés que hay un tema también incluso lo que es el aspecto de comunicación. ¿Vos te acordás que cuando Mujica tenía buena relación con los intendentes se los querían comer en el directorio del Partido Nacional? ¿Y te acuerdas que la calle llamó al intendente para que no fuera un asado? Sí. Sí. Bueno, pasa esto con Yamandu Orsi ahora, de que está con una muy buena relación con el Congreso de Intendentes, pero no se lo remarca tanto en este sentido, sino que hay una concentración con el hecho de la actividad parlamentaria del palo. Comparto con el razonamiento que tú haces, porque aparte, yo lo vengo diciendo, yo hice una intervención en el Senado poniendo esas dos realidades. Sí. Me tomé trabajo de leer todos los discursos de los intendentes cuando asumieron el 10 y el 11 de julio. Tomé trabajo, no leí todo, ¿no? Y el énfasis de los 14 intendentes del Partido Nacional con respecto a la caracterización de la gestión en estos 5 años en sus departamentos no tiene nada que ver con lo que su mismo partido hace a nivel nacional. Nada que ver. Bueno, lo de Enciso con Da Silva, con la estancia de María Dolores, ¿no? Sí. Es muy claro. Le dijo, sabe mucho de negocio y de su amigo americano de comprar tierra acá. Pero esto es una decisión que favorece el desarrollo local. Y eso es lo que los intendentes se diferencian en función del partido. Siguen siendo del Partido Nacional, pero quedan embretados con la decisión de su partido, con el trancar fuerte o pegarle a todo lo que se mueve, porque en ese mismo escenario el Congreso Intendente, con gran mayoría del Partido Nacional, logra con el Gobierno Nacional una decisión histórica con respecto a las transferencias en este quinquenio. El programa Uruguay Impulsa, que ahora está haciendo el sorteo, que cambia las características. Pero en el tema de las transferencias también hay que ver lo que se aprueba.
en el documento, porque no es solo la transferencia. Acá hay un gran tema que siempre se discute con las autonomías municipales. Yo soy un gran defensor de las autonomías municipales y fui intendente, pero lo que no puede suceder, que muchos ciudadanos cuestionan, es que se utilicen los recursos de transferencia que vienen desviándola para otras acciones y se le busca la forma. Y los compromisos de gestión, no puede una intendencia no decirle a sus ciudadanos, mire, tengo esta plata en caja, esta plata no la tengo. Este es el déficit, esto se debe, ¿en qué? Gasté en esto. Entonces, que se genere la normalidad de que las intendencias no tengan cristalinidad con el manejo de los recursos, ¿no? Que parte de lo que en muchos departamentos eso se instala con fuerza. Entonces, eso que tú preguntas, comparto, porque se da esa digamos, dos caras de intendentes que son referentes fuertes de sus partidos. Nicolás Olivera, presidente del Congreso, ¿no? También se dio de bomba con Da Silva. Da Silva ya no le queda con quién pegarse. Seguro, pues se ha pegado más con su propio partido que con nosotros. Claro, pero lo de la interpelación, la moto se le fue mal y eso no. Porque en realidad hay que cuidar y prestigiar lo que es una instancia de interpelar a un ministro. La interpelación no hubo una pregunta nueva, no hubo una sola de las 50 preguntas o 60 nuevas con respecto a lo que fue la reunión de la comisión el 2 de junio. 2 meses y 10 días después, en una interpelación, pues yo digo, hay que prestigiarlo a eso. Todas habían sido respondidas, todas, ¿no? Y bueno, y el primer interpelante, lo primero que empezó a hablar es de gorro Panamá del ministro. Claramente, la intención fue hacernos calentar a todos para terminar. Sí. No lo logró, y con Viera fue más allá de una agresión, ¿no? Pero sí, bueno, eso fue ya definitivamente un... Pero el objeto era hacernos calentar a todos, sí, para que entráramos. Sí. Primero el ministro, después todos los que hablamos. Por eso creo que... Porque de la interpelación lo que menos se habló fue de las cosas que se dijeron, de los fundamentos. Porque yo quería instalar... No se habló. Para que quedara instalado que era una compra para favorecer amigos de Pepe, absolutamente demostrado que los únicos que gobernaron y dieron tierra, bueno, el ejemplo más claro fue Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, con tierra en la colonia Rodeoyer durante 30 años y que se la dieron por la tarjeta que yo todavía tengo. Eso es lo que le duele, que todavía quedaron documentos vivos que demuestran el desprestigio de las políticas públicas. Entonces, eso no nos puede pasar. Y ahora que mencionamos a los intendentes, no puedo obviamente omitir algo importante. Si bien a mí no me gusta la discusión aldeana, y no es que me quiera poner un nivel superior, pero estamos en el interior, sí. Y una de las cosas que mal achacábamos al Frente Amplio siempre era, habían dejado un poco de lado el interior, tomaron apuntes cuando al Frente Amplio le tocó ser oposición, vos estabas allí en lo que fue el diseño de esa gira, y una comisión del interior que funcionó realmente estupendamente, porque en la elección nacional eso se reflejó en el resultado del cambio que hubo de la llegada. Bueno, ¿cuánto de eso se ve ahora ya en el gobierno del Frente Amplio de haber hecho esa autocrítica y de llevarlo a lo del interior? Y acá te conecto a otra cosa. ¿Por qué le sigue costando al Frente Amplio ganar más intendencias? Bien, a ver, voy a tratar de ser lo más sintético posible para no alargar, pero por un lado, el Frente ya se había conectado con el interior, 2004, lo que fue perdiendo conexión sin darse cuenta, y eso es lo más grave, ¿no? Porque el Frente tomó decisiones de políticas públicas que impactaron en todo el territorio nacional, pero siguió con el piloto automático, y la construcción política no es con piloto automático, es con referencia, y más en el interior, es tanto. La gente quiere verte sentado en el mismo lugar que ellos, en un banco, una plaza, en el boliche donde van, en el club social, que escuches sus peripecias, que te pongas de su lado, ¿no? Y el Frente le dio mucha bola a la gestión, que hay que darle bola a la gestión, pero te tienes que desdoblar y entender que el caminar en cada lugar es absolutamente necesario para entender algo que nos dijo en esta gira. Yo me quedé con muchas frases, con muchos mensajes de mucha gente en todo el interior. Yo hice toda la recorrida, no me quedó un pueblo sin ir. Y te puedo asegurar que desde el punto de vista personal fue un aprendizaje muy potente.
Y colectivo también no fue para el frente. Pero para todo lo que hicimos en la gira lo fue. Una señora en Palmita, en una de las reuniones que tuvimos, hablando justamente de qué cosas ella veía, de los impactos de los gobiernos de frente, y nos dijo, los gobiernos tienen que tener en cuenta que los cambios son a la velocidad que vive la gente y no a la velocidad de los gobiernos. Y eso lo decía por algunas cosas que no se entendieron de los últimos periodos del Frente de Decisiones, que la gente no las entendió. Es por la idiosincrasia, ¿viste?, de los lugares, ¿no? Entonces, y eso nos pasa en el interior. En la mayoría de los departamentos, y ahora hubo un retroceso mayor. Por ejemplo, voy al lugar donde yo vivo y fui candidato y perdimos por mucho más luz, que no estaba ni siquiera reflejada en las encuestas. Ninguna de las encuestas que nosotros teníamos nos daba la diferencia. Y esa señal, ese mensaje la gente hay que verlo. Porque a veces después de los resultados electorales la primera reacción es el enojo. Sí. Y culpar, ¿no?, a Dios y a todo el mundo, pero no ver tus debilidades para entender. Claramente, quien ganó entendió canalizar su propuesta y la gente se sintió más identificada. Llámalo como quiera, pero fue así. Que utilizó la herramienta esta, sí, utilizó todo. Chao. Pero eso, y al frente lo otro que nos cuesta, es que nosotros somos una fuerza política muy colectiva y somos discutidores y lo vamos a hacer porque está en nuestro ADN. Pero nos cuesta entender que hoy con los municipios más, la gente cada vez más vota preferencia, vota candidatos, candidatas. Y en el frente nos cuesta posicionar, compañeros, como cuando posiciona a alguien, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero en muchos lugares lo que primero que se genera es una muralla para no dejar crecer. Entonces, si tú no vas generando espacio y que se forme la gente, que se multiplique, pero es así, ¿no? Nosotros ganamos 2 intendencias en el interior, que nos salvó la elección, hablando pronto y mal. La Valleja, que se veía en las encuestas que estaba ahí, y Río Negro, que se veía como la más sólida, ¿no? Pero las otras que nos daban las encuestas más parejas, Paysandú, Rocha, perdimos por mucha luz, ¿no? Y ahí yo creo que está parte de lo que te decía, el fenómeno de esa diferencia. Ahora, en Río Negro y La Valleja, un elemento central para ganar es que estaba dividido eso. Si no, era muy difícil ganar. Entonces, ese escenario en las próximas elecciones no va a estar. Entonces, el Frente tiene que aprender de sus errores y de sus aciertos, dejarnos de mirar el ombligo y discutir para adentro, porque nosotros tenemos que seguir siendo discutidores, pero con la sociedad también. El Frente Te Escucha a nosotros nos demostró que en muchos lugares estábamos lejos del ruido de la gente. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, claro. Sí, sí. Conocíamos todo las cuestiones nuestras, en la interna, pero no sabía que había una organización en tal pueblo que trabajaba por esto, por temas sociales, por lo que fuera. Nos pasó en muchos lugares. Entonces yo creo que el Frente hoy maduró, pero tiene que seguir aprendiendo. Por eso hacemos otra gira ahora, que está vinculada en la discusión presupuestal a no aislarte de lo que la gente... Porque nosotros podemos decir, vamos a votar tal presupuesto para la niñez, pero de repente vas a Tranquera y te dicen, sí, pero acá van a destinar tanta plata para la niñez, pero por acá y por acá no. Pero además, yo incluso le agrego otra cosa, porque es el hecho también de la impronta, la cercanía, que eso del ejercicio de la política más territorial es la que te va curtiendo de alguna forma. Ahora hace poco estuvo la gente del Comité de Arquitectura, me pareció bárbaro, plantearon el tema de vivienda, que acá es un tema más que sensible. Ya había estado el Ministerio de Vivienda, que de alguna manera revivó la COAOT y la COAB, y me parece también esencial porque son temas que acercan de alguna forma. Pero, ¿sabés qué ha pasado durante mucho tiempo acá? Pongo el ejemplo acá, que es el más cercano. Gente que votaba al Frente Amplio a nivel nacional, después se calentaba con los dirigentes locales. Y votaba otra cosa. Sí. ¿Y sabés por qué se calentaba? No porque fueran fenómenos los dirigentes del otro partido,
era porque, ¿sabes lo que sentían? Y sé que acá a veces se han enojado conmigo, pero yo a veces les decía, che, dejen de mirar por arriba a la gente. Yo no puedo culpar, porque era como, bueno, pero la gente se lo busca. Era como más o menos ese el mensaje. Yo soy el dueño de la verdad. Claro. Era como, Mira, vos sabías que te iba a pasar. Yo cuando asumí la presidencia, cuando asumimos sí. la presidencia de la Comisión del Interior, le planteé a Fernando, presidente del Frente, que la primera reunión que iba a convocar era con los delegados de las bases de Montevideo. Y me reuní con todas las compañeras y compañeros y solo una cosa les planteé. Compañeros, les pido que solamente esto. Cuando se dé un resultado adverso electoral, no digan perdimos por estos canarios de mierda. Destierren eso del léxico. Porque en el municipio CH perdimos por más diferencia que en Rivera o que en Flores. Entonces, tratar de buscarle una excusa a los resultados, lo que hace es eso que tú dices, mirar por arriba la decisión de la gente. Claro. Tú tienes que leer por si en Durazno, o en cualquier departamento, o en Rocha, nosotros la primera vez en 20 años que en el departamento tuvimos menos votos que en octubre. Siempre desde el 2000 hasta el 2020, ganando o perdiendo, votamos más. Ahora se dio este fenómeno que tenemos que verlo y no quedar encapsulados buscando culpas, ¿no? Entonces la culpa, la primera es culpa de... Entonces, si hay gente que en lo nacional vota una propuesta progresista y en lo departamental vota a otro candidato en otro lema, es porque lo valora por muchas razones. Entonces, bueno, creo que hay que trabajar y pienso que Durazno en la última elección, Durazno hoy tiene, bueno, está el compañero que lo puede decir con mucho más. La mejor representación. Claridad. Sí. La mejor representación en la historia del Frente. Bueno, tenemos que ver eso, ¿no? De la manera más amplia posible, para entender que hubo fenómenos que fue así, y cuidar ese fenómeno, o esos fenómenos, que posibilitaron que se acercara, que el Frente tuviera mayor cantidad de ediles, para seguir, porque ¿cuál es el fin de una herramienta política? Mejorar la sociedad, transformarla. Entonces, si hay gente que vio en esa representación colectiva, candidatos, candidatas, ¿no? Entonces hay una fuerte renovación en la Junta, de candidatos, ¿no? Y bueno, pienso que hay que cuidar esas cosas, ¿no? Hay que cuidarlas. Yo cuando vine en el Frente Te Escucha, que Mauricio era vicepresidente de FA, tú veías la llegada con la gente, como de otros compañeros y compañeras. Entonces, y hay otros lugares que pasa eso. Bueno, yo pienso que hay que trabajar sin egoísmo, ¿no? Sí. Hay que trabajar con una mirada larga y sin desconfianza. Hay que construir con confianza. ¿Cómo definís hoy la gestión del gobierno en este poco tiempo? Es difícil marcarlo en tan pocos meses y con todo este panorama que decíamos. Falta lo más importante, que es obviamente contar con el presupuesto para poder llevar adelante lo anunciado, lo prometido, lo comprometido. Pero hasta ahora, ¿cómo has visto el manejo a nivel de gobierno? Empezando obviamente desde el propio presidente hasta todo lo que es la composición de los ministros, bien, el equipo de bancada en el Parlamento. A ver, trato de no caer en cuestiones, ¿viste?, comunes o en miradas de la forma más sensata fanáticas posible, que a veces no. El presidente sigue manteniendo la misma impronta de compromiso que cuando era candidato, ¿no? Se lo cuestionó, con los cuestionamientos ahora son mayores en el mismo sentido, ¿no? Cuando le decían, tiene que leer, cometieron un gran error con eso, no se dieron cuenta. Cuando Yamandú hablaba de las propuestas de gobierno, que leía, no sabe, le dan las cosas escritas, no saben leer. Sí, el teleprompter. El teleprompter. Sí. No, ahí salió el tribilín, ¿no? Sí. Todo eso, ¿no? Sí. ¿Sabe qué error cometieron? El error mayor que mucha gente lo vio fue que gran parte de esas 63 medidas y de las propuestas programáticas fueron discutidas colectivamente por una fuerza política que las aprobó, pero hay muchas de esas propuestas, y te voy a nombrar una. La de las medidas de frontera que se aprobaron ahora. La dio gente que no es frente amplista.
y que el Frente las escuchó en las giras, que la maduró, que le dio, ¿no? Le dio una forma de gestión y la incorporó. Entonces, no hay que subestimar a la gente. Y yo creo que a Yamatú le siguen dando palo y ese palo lo fortalece. Porque si algo ha demostrado que no sale del carril de su forma de ser un tipo cercano, de decir lo que piensa, si dicen que si no lo sabe, no lo sabe, no se transforma en un todólogo. Un presidente es un ser humano como cualquier otro, que sabe cosas y no sabe otras. Entonces, y también a nosotros nos cuesta entender la realidad como Frente Amplista, le digo. Porque todos nos peleamos por, obviamente, ¿qué es lo que nos desvela? Hacer las cosas que entendemos que hay que hacer. Pero hay realidades que por más que tú te des con la pared, contra la pared, te vas a reventar la cara porque la pared está ahí. Entonces, tú tienes hoy en el Parlamento una realidad que no es la misma cuando fuimos gobierno. Que tampoco es llevarse todo puesto, porque cuando fuimos gobierno no era llevarse todo puesto. Porque hay una institucionalidad. Y en el diputado no tenemos mayorías. Y eso es una realidad que nos guste o no, que está ahí. Y yo entiendo que hay realidades que duelen, y voy a poner un ejemplo. No puede ser que cuando tú tomas decisiones que están embarcadas con los compromisos, después que las concreta, nosotros mismos que definimos el programa de los Frente Amplistas somos los primeros en salir a enojarnos. Voy a poner un ejemplo. El aumento a mitad de año de los jubilados. No puede ser que un jubilado con las peripecias de haber trabajado toda la vida gane una jubilación de 20.000 pesos. Pero el componente de que esa jubilación mínima mucha gente se jubile es porque durante los años que aportó no le aportaron por lo que realmente tenía que aportar, o le descontaban o estaba el negro. Eso en el interior es así, mayoritariamente la mayor cantidad de jubilaciones, ¿no? Ahora, el otro componente de la jubilación es cómo aumentan. Las jubilaciones mínimas tuvieron un crecimiento exponencial en los 15 años que gobernó el Frente. ¿Por qué? Porque tenía 2 aumentos al año. En los 5 años pasados no tuvo el aumento de julio, era un adelanto a cuenta. Quiere decir que se depreciaron las jubilaciones. Ahora, en el primer año, se da un aumento del 2 para el año que viene, equiparar todos los años 3, y parece que en vez de aumentar se estuviera descontando. ¿Es insuficiente? Es insuficiente. Por supuesto que la jubilación es baja. Ahora, ese fue el compromiso que asumimos, ¿no? Y lo estamos cumpliendo. Entonces, porque la manera de recuperarlo es que todos los años se mantengan. O sea, ONASPU, cuando el Poder Ejecutivo confirmó, fue el único que dijo, bueno, un compromiso de gobierno, estamos conformes con la respuesta, pero los Frente Amplistas, más Frente Amplistas, salimos a decir, este no es el Frente Amplio. Y yo sé que muchas veces, ante una oposición que está en un grado de virulencia, los compañeros lo que quieren es que seamos duros de boca y digamos cualquier cosa. Y yo pienso que una cosa es la señal de construir, por eso el ejemplo de la interpelación, ¿no? Sí, nosotros nos pelamos. Como dijo Javier de Aedo, se salían de la vaina por decir cualquier cosa. Pero lo que hicieron está bien, ¿sabe por qué? Porque es la visión país, porque están gobernando y porque tienen que cuidar esas cosas, ¿no? Entonces, y ahí creo que nosotros venimos con el gran desvelo, mañana te digo, tenemos reunión de bancada, de que ese compromiso de campaña se cumpla. ¿Y por qué vamos a salir ahora de vuelta recorrida a todo el país? Para justamente retomar esas conversaciones. Pero este es el presupuesto que nosotros planteamos. Y van a ir todas las delegaciones allá. Sí, sí. Pero, ¿esto está o no está? Y bueno, y ahí, sobre la marcha, tenemos que seguir escuchando a todo el mundo. Sin duda que sí. Antes de cerrar, ¿cómo sigue la agenda de hoy, Claudio? Ahora vamos a ir en un ratito, vamos a ir al vertedero municipal. Bien.